Hace mucho, mucho tiempo, en una ciudad muy, muy lejana, una pareja de hermanos allí vivía, haciendo su vida de forma muy tranquila. Su primer día de clases al fin llegó, pero debido a descuidos varios, el autobús se les escapó. En ese momento, la hermana de nombre Dani decide mostrar su verdadera naturaleza y una escoba saca, revelando que es una bruja, así sea pequeña. Ella se pone manos a la obra y monta la escoba, todo con tal de volar tras el autobús, pero su hermano, brujo también, de un jalón la detiene, haciendo que ambos golpeen su cabuz. Dorian, el hermano brujo de Dani, le recuerda a su atolondrada hermana que los brujos no son bien vistos y que, de enterarse de su naturaleza, podrían deshacerse de ellos, por lo que la pareja de hermanos, al verse desprovisto de sus posibilidades, dejan escapar el autobús y con él su primer día de clases. Este pequeño relato refleja el comienzo de Hooky, una historia pura y sincera que casi asemeja de manera muy fidedigna muchos de los cuentos populares que nos contaban a varios de nosotros cuando teníamos una muy corta edad. Cuando éramos jóvenes ingenuos, la mejor forma de poder adentrarnos al mundo de la ficción siempre fue usando a la fantasía de por medio, y esto las más de las veces iba ligado a una característica muy común entre cada historia popular que puedan pensar. No importa si era Blancanieves, Cenicienta, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, la que fuera, todas y cada una de estas historias tenían en común un solo factor, y ese, como no, era la magia. La magia es lo más básico en cuanto a ficción de fantasía se refiere, pero también es lo más fantástico. La magia no tiene límites, la magia es pura, la magia es atrayente, es hermosa y divertida. La magia es el elemento más básico de todos por un motivo, porque todos, sin importar nuestra edad, nuestras circunstancias o nuestra vida, no importa cuánto tiempo pase, siempre veremos a la magia como algo exótico y atrayente, porque para nosotros la magia es tan increíble que solo podemos fantasear con ella. Y no importa lo mucho que lo hagamos, jamás lograremos entender el concepto de la magia, ya que, como su nombre lo dice, es mágica. Es complicado más hoy día el ver alguna obra mágica que nos haga sentir como cuando éramos pequeños, cuando todo lo que tenía el nombre de magia nos sorprendía y nos emocionaba. Esa sensación tan cálida que nos dejaba esas historias es algo muy difícil de lograr hoy día, pero cuando encuentras una obra que te hace sentir todo lo hermosa y bella que puede ser la magia, a la vez sorprenderte e incluso asustarte con lo atroz que también puede llegar a ser, lo sientes como si volvieras en el tiempo, a ese momento donde esas historias que te contaban tus padres antes de dormir era todo lo que podías pedir. Y no se me ocurre mejor obra que te haga sentir todo esto a la par de mostrarte las luces y a su vez las sombras de la magia que Hooky. Empecemos con el video. Este video da por sentado que has leído Hooky y posee spoilers del mismo, así que si aún no lo lees te recomiendo mucho hacerlo, pero si no, igual disfruta del video. Y con todo eso dicho, después de más de medio año de haberme leído Hooky, al fin puedo traerlo al canal y no saben lo feliz que estoy al respecto. Algunos de ustedes sabrán que yo puse este webtoon en mi top de fin de año pasado, que viendo la retrospectiva lo puse en un puesto muy bajo, pero esa es la cosa de los tops de fin de año, son muchas cosas de las cuales llevar control. Aún así, es de lo mejor que leí el año pasado y al volverlo a leer para su video volví a caer enamorado de esta hermosa historia, digno del más mágico y cálido cuento de hadas. Pero antes, un poco de contexto. Como dije antes, Hooky cuenta la historia de unos hermanos gemelos llamados Daniela y Dorian White, los cuales provienen de la prestigiosa familia White, una familia de brujos famosa y bien acomodada. Dani, al ver que llegará tarde a su primer día de clases por perder el autobús, decide usar su escoba para detenerlo y así poder montarse en él, pero su hermano la detiene recordándole que la brujería no está bien vista en la sociedad y que los humanos podrían quemarlos de enterarse que son magos. Dani, al darse cuenta de esto, desiste de su idea de seguir el autobús y ambos pierden su primer día de clases, por lo que optan por su segundo plan, el cual es buscar a un brujo de alto nivel que les sirva de maestro personal, y ahora veremos las aventuras y desventuras de los hermanos White tratando de buscar a un maestro y resolver todos los problemas que hay entre medias, o tal vez no, la serie es mucho más que eso.
A simple vista puede parecer un cómic muy simple y hasta cliché, incluso parodia a varios de los cuentos populares que existen, haciendo esa clara referencia e incluso mofándose de algunos de los tropos más tontos del medio, pero les aseguro que Hooky es mucho más que eso. Ahora sí, empecemos con esto. Antes de empezar por los elementos narrativos, hablemos un poco del webtoon. Hooky fue escrito e ilustrado por Miriam Bonastre, una autora española, por lo que Miriam, si estás viendo esto, te quiero mucho. Y es sorprendente porque dicho webtoon nació de la casualidad. En el año 2014, más concretamente en el Inktober de ese año, que es una tradición de artistas que tienen de hacer dibujos diarios durante todo el mes de octubre con tinta negra, ella creó lo que sería el diseño inicial de los hermanos White, pero que en ese momento no tenían un nombre a propósito, solo eran unos gemelos que eran magos, poco más. Miriam, al obsesionarse con sus gemelos brujos, dibujándolos cada día, decidió empezar a crear un cómic sobre ellos, y como si obra de la casualidad se tratase, una amiga suya le dijo para participar en el concurso de Line que Webtoon organizaba, y terminó ganando, volviéndose en la campeona y autora de su querido Webtoon llamado Hooky, siendo estrenado en el año 2015. No tiene mucho que ver con el análisis en sí, pero me gusta resaltarlo porque te muestra cómo una persona con una buena idea y un golpe de suerte bien aprovechado puede llegar muy lejos. Y si bien historias como las de Wan se oyen lejanas para muchos, la de Miriam es más cercana para todos, o eso creo yo. Aparte no me pueden decir que no es interesante, es una historia increíble y ya que estamos, Miriam, si ves el video y te gusta y no te caigo mal, me encantaría poder entrevistarte en algún punto, así que eso, si gustas ya sabes cómo contactarme. Ahora sí, hablemos del webtoon como tal, y debo decirlo, Hooky es de las obras mejor ilustradas que he visto en muchísimo tiempo. El apartado técnico del webtoon es increíble por donde lo veas, tiene un estilo que quiere asemejar una estética más fantasiosa, no necesariamente con que sus diseños de personajes sean súper creativos, sino el ambiente en general que respira la obra, la esencia tan pura de cuento de hadas que emana, eso me encanta demasiado. A eso sumándole el hecho más que obvio del formato que maneja, porque a diferencia de cómics o manga donde tenemos las clásicas páginas leídas de derecha a izquierda o viceversa, el formato cascada que usa da pie a tener algunas ilustraciones compuestas por varios paneles muy bien elaborados. Esto ya no es solo que su estilo sea muy cálido y amigable, sino que propiamente sabe aprovechar muy bien su formato, algo que muchas series no suelen hacer. El webtoon es un mundo relativamente nuevo y no planeo hablar mucho al respecto porque es uno de los temas que sí quisiera darle un video íntegro, pero solo digo que Miriam, si bien tuvo problemas al principio en cómo desarrollan su estilo, el manejo tan brutal que tuvo del formato le dio puntos y es algo digno de admirar. Tampoco voy a pecar de fanboy, es obvio que una de las cosas más básicas que tienes que saber a la hora de desarrollar una historia son las herramientas que te da cada formato y cómo usarlas, y el webtoon no es una excepción. Al ser un formato principalmente cascada, pensado para ser consumido mediante un dispositivo móvil, porque créanme que leerte un webtoon en una PC es una experiencia muy rara, no voy a decir algo como que Miriam es un genio por saber usar su formato, ya que no es así, pero sí puedo decir que hizo su tarea antes de embarcarse en esta obra, cosa que agradezco. No puedo hablar de otros webtoons, pero hay un montón de mangas y de animes que no terminan de explotar su medio, limitándose a solo poner paneles o hacer escenas como si de una película común y corriente se tratase, ignorando el potencial del medio, y agradezco muchísimo que Miriam se tomara la molestia de estudiar el medio y darse cuenta cómo explotarlo a su favor. Tenemos ilustraciones que, como dije, abarcan varios paneles en formato cascada, lo cual le da una fluidez de lectura brutal, esto de la mano con el estilo artístico de Miriam que le pega como pegamento a madera. El nivel que, como artista ilustradora, maneja Miriam es genial y se nota muchísimo a lo largo del webtoon, pero esto también tiene unos detalles. Los primeros capítulos de Hooky no se ven del todo prolijos, no quiero decir con esto que esté mal, de hecho juzguen por ustedes mismos. Su estilo tan caricaturesco y simple, sumado a la estética tan fantasiosa de la obra, hace que estos detalles no sean problemáticos debido a que la misma serie, sobre todo en sus primeros capítulos, son más simples y cálidos, son casi como capítulos del día a día. Apenas hay eventos realmente importantes, hay un par claro, pero no son tantos y por unos 20 o 25 capítulos, incluso diría que más, te centras más en el día a día de los personajes, haciendo que no se note tantos algunas fallas y falencias que podrían tener con su estilo de iniciar, pero que si te pones a leer más y más la obra, más si te ves los últimos capítulos y luego vuelves al inicio, los notarás más. Algunos fallos de proporciones, algunos trazos ligeramente desprolijos, cosas de ese estilo, pero que entre más lees, más te das cuenta que, así sea poco a poco,
Miriam lo fue puliendo y llevando al límite de calidad que tuvo en ese momento. Lo curioso es que esto se dio más que todo, por no decir exclusivamente, en los personajes, ya que sus fondos y escenarios, si bien tampoco son las cosas más complejas y llenas de detalles del mundo, cosa que tampoco le hace falta debido a su propia naturaleza, no tuvieron fallas, al menos notables que yo pueda manejar. Obviamente habían escenarios más elaborados que otros, por supuesto, pero escenas como los hermanos White explorando la casa de Pendragon o la primera aparición de la roca flotante son momentos increíbles que te generan ternura y calidez o un sentimiento de genuino miedo debido a lo bien hecho que están. Y son momentos que están en los primeros capítulos, por lo que al menos a mis ojos Miriam se supo llevar muy bien con los escenarios. Es más que obvio que la obra tendrá una evolución artística y no es lo mismo los escenarios del primer capítulo al último, pero al menos dentro de sus propios límites debo decir que son obviamente impecables, algo digno de admirar. Antes de seguir, solo haré un comentario más sobre el nivel artístico del webtoon, y es que hace relativamente poco Miriam anunció la venta física de su cómic, el cual hasta la fecha solo cubrirá los primeros 71 capítulos en su primera edición, lo cual implica pasar su tan querida obra de un formato principalmente cascada al clásico página por página de los cómics. Esto obviamente no es fácil y se ha tenido que dar a la tarea de no solo adaptar todo el webtoon de manera más o menos cómoda, sino de redibujar muchas escenas, al menos 60 páginas de lo que yo tengo conocimiento, si no es que más, o directamente todo el cómic. Y debo decir que su cambio y evolución en su estilo artístico es genial. Se nota la diferencia entre ambos estilos a la par de formatos y también se muestra lo mucho que ha crecido Miriam como artista, algo que me parece genial y espero de corazón algún día tener ese cómic porque se nota que está 10 de 10. Lo que quiero decir con esto, Miriam, es que si buscas algún influencer que lea tu cómic antes de tiempo y le haga una reseña, un análisis, todo positivo, obvio, ya sabes, tú contáctame, mándame el cómic y hacemos negocios, ya sabes. Voy a quedar como un idiota. La historia que tiene Huki es, dentro de lo que cabe, lo más simple que existe. Tenemos la típica historia de humanos contra brujos, donde los humanos le hacen barbaridades a gente inocente debido a que son brujos y poco más. Es una historia que en sí es simple, pero tampoco tanto. Entre más avanza la trama, más podemos entrever que no estamos en tu típica historia de bien contra el mal, donde unos brujos buenos se rebelan contra brujos malos, donde los humanos son las víctimas y los brujos los victimarios, sino que poco a poco la línea de bueno o malo se va difuminando. Por ejemplo, al principio de la serie nos dicen que los brujos son los malos, más que todo porque buscan hacer una revolución y llevarse por delante a cualquier humano e incluso a magos que apoyen a los humanos, lo cual te deja darte cuenta que los brujos son algo cercano a sociópatas, pero luego llegan capítulos como el 17, 18, 19, 20 y 21. En estos 5 capítulos te das cuenta que las líneas tan claras de bien y mal que todos podríamos pensar no son tan claras. Vemos como los hermanos gemelos y un par de amigos decidieron ir a hablar con la amiga de su maestro, la cual vive en una casa hecha de dulces. Una clara referencia a Hansel y Gretel, y al llegar se dan cuenta que no solo la bruja amiga del maestro no está, sino que la misma no era especialmente buena que se diga. Vemos como ésta hacía genuinas atrocidades con los niños del pueblo cercano. Vemos algo tan oscuro que no tiene nombre, pero esto, claro, no se queda ahí. Al avanzar, un grupo de humanos encuentra la casa y al ver que la única bruja presente era Dani, deciden llevársela como si fuera la culpable, cosa que no es verdad, pero a ellos les importa poco. Nico trata lo imposible, pero no puede hacer nada, así que habla con Dorian para que la salve, pero esto no es garantía, así que Nico, como puede, vuela hacia la casa del maestro Pendragon, todo con tal de hacer algo. Mientras que Dorian corre para salvar a su hermana, ya que el destino de los brujos que han sido revelados al público es uno y solo uno, y eso es la muerte en la hoguera. Quemar brujos está mal, y es un delito, pero aún así hay gente que no respeta las leyes. Van a quemar a la bruja causante de todos sus pesares, después de todo es lo justo, ¿no? Pero lo que ocurre es que esta no es la bruja causante de todo. La gente es incapaz de comprender, es incapaz de entender la verdad. No quieren escuchar su versión, no quieren su opinión. Todo lo que quieren es que muera quemada, porque es una bruja y las brujas son malvadas. Al final, casi como si fuera un milagro, logran salvar a Dani, demostrando que ella no fue la causante de todo, pero esto no quita el rencor de los humanos en la aldea, demostrando que el rencor entre brujos y humanos es más profundo de lo que podemos pensar.
Estos 5 capítulos son toda una montaña rusa de emociones, porque si bien previamente ya sabíamos que las cosas eran más oscuras y jodidas de lo que podíamos imaginar, fue un cambio tan abrupto que a más de uno le tomó por sorpresa. Casi queman a una de las protagonistas viva. Es de los momentos más tensos de todo el webtoon y ocurre en los primeros capítulos, demostrándote que si bien la premisa de la historia es tan básica como el había una vez y que su estética es la más linda, tierna y cálida posible, que no te engañe, ya que Huki es un lobo con piel de cordero. Es complicado, mucho además, el hablar de la historia de Huki, no porque sea especialmente complicada en sí, sino que es algo que poco puedo expresar en palabras para que se logre comprender lo que digo. Pero como mínimo quiero que se entienda el hecho de que no es ni de lejos lo que se te muestra a simple vista. Podría hablar mucho más de su historia narrativa, cosa que tal vez haga luego porque ya me conocen, me gusta hablar. Dios, editar esto será una pesadilla. Pero creo que es hora de hablar de los personajes y créanme que tenemos de todo. En líneas generales, los personajes de Huki son increíbles a más no poder. No puedo describirlos de otra manera, desde los protagonistas hasta los secundarios y terciarios. Todos los personajes se desarrollan de una forma hermosa, dejando poco o nada a la imaginación. Literal, es difícil encontrar un personaje en toda la obra que no cumpliera con su propósito y lo hiciera de forma magistral. Me guardaré un par de los cuales quiero hablar más adelante, donde tocaré un tema más escabroso, pero solo viendo los que tenemos en la primera línea me quedo estupefacto. Comenzando con los protagonistas, los hermanos Daniela y Dorian White. Estos dos chicos los amo con locura y puedo decir que desde Gravity Falls no había visto una dupla de hermanos tan bien hecha en ficción alguna. Dani y Dorian se complementan muy bien, siendo Dani la chica enérgica, superpositiva, sociable y capaz de hacerse amigo de todos, capaz de valerse por sí misma pero sin dejarse una niña, con sus problemas, sus inseguridades y lo más importante, sin ser una puta molestia como otra niña de la ficción. Pero al mismo tiempo la misma crece y se desarrolla, se da cuenta que la vida no es tan perfecta como ella quiere que sea, entiende que el mundo no es blanco o negro, se llega a sentir decaída, no solo por los problemas generales, sino por cosas tan mundanas como pueden ser el ver a su hermano crecer dejándola atrás, algo que le hace sentir tan humana dentro de sus límites. Y luego tenemos a Dorian. Como amo a Dorian, Dios mío, es mi personaje favorito de toda la obra. Es que soy literalmente yo. Bromeo, pero sí debo decir que amo a Dorian con todo mi corazón, siendo el típico niño inteligente y supercapacitado en lo que a magia se refiere, habiendo estudiado magia cualquiera, pero siendo incapaz de hacer amigos o relacionarse normalmente en el proceso. Pero entre más lo vemos crecer, nos damos cuenta de cómo este evoluciona, cómo crece, cómo logra desenvolverse. Aunque hay que decirlo, sigue siendo un personaje algo edgy que le cuesta socializar en según qué momentos, pero esto es algo que refuerza su evolución a lo largo de la obra, aparte de ser el que más sufre de este choque mental sobre qué lado es el correcto y cuál no, siendo el último en darse cuenta que no hay buenos o malos, solo gente que cayó en la desesperación y no saben cómo salir de ahí. Fuera de los hermanos tenemos a Nico, un chico que vive con el maestro Pendragon debido a una vieja deuda que le tenía a la madre del mismo. Es el típico chico problema, rebelde, creído, que piensa estar sobre los demás, pero que realmente es alguien inseguro y que sufre de un complejo de inferioridad tremendo. Cree que por no ser mago es menos importante que los demás y por ende termina menospreciándolos. Todo con tal de poder sentirse mejor, pero a lo largo de la serie este cambia y mejora, logra ver que no tiene que ser así para tener un valor real y que las demás personas no tienen la culpa de lo que él pasó, al mismo tiempo que logra desarrollar una de las más puras amistades con Dorian, el chico que antes no soportaba, y todo se desarrolla tan natural que le calza como anillo al dedo, es un cambio de 10. Luego tenemos a la princesa Mónica, la hija del rey y heredera de todo el reino. Debido al secuestro de su queridísimo príncipe William, esta se embarca en una aventura para buscarlo, la cual termina desembocando en unirse al grupo de los White. Este personaje que, como dato curioso, es el más cercano tanto en apariencia como en personalidad a la autora Miriam, dicho por ella misma, es un personaje muy plano de primeras, siendo tu típica princesa rodeada de lujos, viviendo en una burbuja y absorta por las novelas de aventura, haciéndola creer que el mundo es de una forma cuando no es así, o sea, la típica niña rica desconectada de la realidad. Pero poco a poco esta chica logra evolucionar, viendo la realidad del reino que heredará, dándose cuenta que el mundo no es tan perfecto como ella creía y que las novelas de ficción son solo eso, ficción.
cosa que termina desembocando en hacerla a ella una personaje más independiente, más aventurera, capaz de desarrollarse de maneras increíbles en momentos de crisis, haciéndola una líder que, si bien al principio no sabía cómo manejarlo, creció y aprendió al punto de volverse la mejor líder de todos, después de Dorian, claro. Y para terminar con el grupo protagonista tenemos al queridísimo chico Muffin, también conocido como Mark, hijo del pastelero del pueblo. Es un repostero principiante el cual fue amigo de Nico, pero debido a ciertos eventos se terminan distanciando. Es un chico muy bien parecido y que, si bien de primeras parece tener un mal genio y una personalidad muy pesada, al conocerlo te das cuenta que no es el caso. No es que sea mala persona, es que la gente no sabe cómo abordarlo de manera correcta. De todo el grupo es el que menos desarrollo tiene, no significa que no tenga, pero comparándolo con otros como los White o incluso Mónica y Nico, este no parece tener tanto, aunque no quita que sí lo tenga, ya que esa decisión de alguien que le cuesta ser abierto con los demás, más que todo debido a su apariencia, a alguien mucho más abierto, no solo en cuanto a amistades, sino con sus propios sentimientos, lo hace muy querido. Fuera de los personajes principales tenemos una buena dosis de secundarios increíbles como los propios padres de los gemelos, que juegan un papel más antagónico en algunos puntos, pero que se entiende el porqué de todo esto. O el maestro Pendragon, para mí uno de los mejores personajes de toda la obra, siendo uno que actúa de maneras muy erráticas, casi matando a los gemelos de más de una ocasión, pero esto por ser el único que vio el futuro y querer evitar que todo se fuera a mayores. Básicamente es el Iron Man de Hooky. Incluso Aisha, la última chica en unirse al grupo protagonista, personaje que, aunque sale poco en comparación a los otros 5, logra enamorarte y hacerte querer ver más de ella, poseyendo uno de los desarrollos más obvios e irónicos de todo el grupo, un amor, la verdad. Sin duda, Hooky posee muchos personajes, todos ellos increíbles de más de una manera. Se nota mucho el cariño, mimo y trabajo que puso Miriam detrás de cada personaje, llegando al punto de tener inclusión para nada forzada. Si llevan viendo mi canal desde hace un tiempo o me siguen en redes sociales, sabrán mi opinión sobre todo este tema de la inclusión y cómo soy alguien que no suele tolerar las corrientes progresistas de las obras de ficción y variantes de la misma, razón por la cual cada que se hacen cosas como inclusión forzada lo critico mucho, simple y sencillamente porque no me gusta y me parece algo que jode a la obra más que mejorarla, pero ya que lo critico cuando lo hacen mal, qué menos que señalar cómo se hace bien. No me voy a poner a hablar de lo que es la inclusión forzada, cómo identificarla, cómo evitarla y todo eso porque de eso nos va el video, pero sí me gustaría resaltar la forma en que Miriam mostró diversidad en su obra sin joderla en el proceso, de la mano de uno de los mejores personajes de toda la obra, Damian White. Damian es, después de Dorian, uno de mis personajes favoritos, y es que no es para menos, el hijo mayor de los White, alguien que traicionó a la familia porque veía las atrocidades que hacían y no quería ser parte de eso, así que se unió al lado humano como consejero del rey. Damian se caracteriza por ser alguien muy cerrado y tiene esta forma de ser oscura, pareciendo un villano la mayoría del tiempo, pero entre más sabes de su vida, más te das cuenta del porqué. Debido a que de pequeño no pudo controlar sus poderes, terminó convirtiendo en sapo a un niño por accidente. El niño al final lo pudieron volver a la normalidad, pero como vimos anteriormente, los humanos son peligrosos al saber de la existencia de los brujos. Los humanos terminan capturando a la madre de Damian, la cual estaba embarazada de los gemelos, para así acabar con ella, todo enfrente de su familia. Pero de milagro logran detenerla antes de que fuera demasiado tarde, aunque en parte lo fue, ya que el fuego dejó una cicatriz en ella, una cicatriz muy difícil de sanar. Después de estos eventos, poco a poco una sed de venganza se va acumulando en los brujos, sobre todo en la madre de Damian, haciendo que ésta se desconecte del mundo, casi como si su alma ya no residiera en su cuerpo. Y entre más crece, esto empeora más y más, a la par que el movimiento de brujos va en aumento, todo recayendo en la conciencia de Damian, alguien tan joven pero a la vez que, aún sin razón, carga la culpa de haber iniciado todo. Si tan solo no hubiera vuelto Ran ese chico, si solo eso no hubiera pasado, toda la guerra que vivimos a día de hoy, tal vez, solo tal vez, no estuviera ocurriendo. Es un personaje brutal con uno de los desarrollos más trabajados y más interesantes de todos. Y sí, es gay, es un chico que está enamorado de William, pero no es como si este factor lo definiera. Es un personaje hecho y derecho en todas sus formas, y el que sea gay no significa nada más allá de su interés amoroso. Por lo que sí, Miriam sabe cuál es la fórmula de la buena inclusión, la cual es no pensar que estás incluyendo.
Damien es el chico que es por él, no porque le gusten los chicos, y podrías perfectamente cambiar sus gustos de chico a chica y no cambiaría nada. Obvio, deberían cambiar el interés amoroso, pero poco más. Así de bien está escrito. Luego tenemos a William, que es una suerte de príncipe bisexual cabeza hueca, pero no hablaré de él porque honestamente me saca un poquito de quicio, pero no deja de ser también un personaje decente. Con todo lo que he dicho, casi hago sonar a Hughie como si fuera perfecto, pero no lo es. Aunque casi, por muy poquito diría yo, es tan poquito que casi no se nota. Estoy completamente convencido de que Hughie es la obra maestra de Miriam Bonastre y es lo mejor que he leído y que he visto en general en cuanto a historias mágicas se refiere. Desde los diseños fantasiosos e increíbles, un lore más que interesante, unas peleas muy bien hechas, logrando que las guerras entre brujos y no brujos se muestren de una forma muy alucinante, con un dinamismo de paneles brutal y con una serie de referencias muy marcadas en cuanto a cuentos de hadas se refiere, lo cual no está mal ni jode la obra, sino que le da más vida al mundo a la par de darle más variedad a lo que seres fantásticos se refiere, pero aún así, aún siendo tan perfecto como es, tiene un error que logré notar en toda la obra. Al leerlo la primera vez pensé que era una obra perfecta sin errores, pero al darle la repasada para su video me di cuenta de un detalle, el cual no iba a mencionar porque ¿qué es un error entre tanta calidad? Pero es un error algo importante, así que debo mencionarlo, y dicho error no es otro más que el sistema de magia de Hughie, o mejor dicho, la falta del mismo. Hughie posee un total de 221 capítulos, 223 contando las notas de autor que hace Miriam como capítulos, y en ninguno de ellos se explica cómo funciona la magia en Hughie, lo cual realmente me sorprende, más viniendo de Miriam, al lograr hacer una obra con un trasfondo tan interesante, pero no logrando explicar la magia. Y sí, sé que explicar magia es estúpido, más que todo porque la magia es mágica, pero muchas obras que tienen la magia como elemento principal suelen tener explicaciones, ahí sean básicas, de cómo van en las reglas de su universo. Harry Potter, Little Witch Academia, incluso los padrinos mágicos explican cómo va el sistema de magia en su universo, pero Hughie no. En Hughie los magos son magos y los no magos son no magos, pero todos pueden aprender magia, por lo que todos pueden ser magos. La magia no está limitada por herencia de sangre, de hecho que tengas sangre de brujo pura no significa nada, ya que Dani es una bruja pura y tiene un nivel de poder abismal, pero la magia se le da fatal, siendo incapaz de hacer los hechizos que quiere, solo resaltando en cómo vuela la escoba, pero poco más. Sé que suena estúpido, pero es un detalle que si lo notas puede joderte un poco, no es como que te arruine la obra, pero como mínimo te chirriará. Como ejemplo, The Outhouse, que es una obra que tiene la magia como elemento central, la cual aún no hablo en el canal, pero lo haré eventualmente, creo. Tiene un sistema de magia donde la gente que es maga por una razón y la gente que no, no, pero luego entra Luz, una humana que no puede usar magia en teoría, pero termina haciéndolo y aunque podría chocar con lo que se tiene establecido, se explica que en el caso de Luz, ella no hace magia como los demás magos, sino que al aprender magia salvaje, convierte la magia que tiene en el ambiente en suya, haciendo que pueda hacer magia. Es una explicación y justificación de por qué alguien que no puede hacer magia pueda. Es un sistema de magia explicado, te puede gustar más o menos, pero lo está. En cambio, en Hughie, gente que no debería poder hacer magia, la hace, lo cual no se explica. Es como si la magia fuera una habilidad que puedes aprender donde puedes tener talento o no, pero eso no dictamina nada. Y no se engañen, si ese era el plan, me encanta, porque muestra que la magia está en todos. Pero el que no se explique esto, sobre todo cuando el argumento de la obra se basa en la guerra de gente mágica y no mágica, es chirriante como mínimo. Y aunque me encanta Hughie, no deja de ser un detalle molesto. Aún con todo, Hughie es un webtoon tremendamente bueno, es sin duda una obra maestra del medio y no tengo palabras para describirla y recomendarla. Es una historia simple que se va tornando más oscura entre más avanzas y le queda genial. Te logra mostrar que no solo porque tenga una estética kawaii debe ser siempre así. De hecho, rompe este molde mostrándote algunas escenas genuinamente aterradoras y oscuras, lográndote mostrar el manejo que tiene Miriam como artista. Logra sacar el mayor provecho del escenario que ha escogido, exprimiéndolo hasta el máximo. Tiene unos personajes carismáticos los cuales no puedes parar de amar. Tiene un desarrollo brutal, mostrándote las dos caras de una guerra sin cuartel que, viéndola en frío,
Empezó porque no querían escuchar y terminó porque decidieron hacerlo. Logró mostrar que no todo es blanco o negro, que no todo es bueno o malo. No existe tal cosa como lo correcto o incorrecto en cuanto a una guerra se trata. Todo es una escala de grises. Todos somos víctimas y victimarios. Hasta la misma magia, siendo hermosa y luminosa, pero también luctuosa y sombría. Huki es un cuento de hadas modernizado y no puedo estar más a gusto con esto. Hey, espero te haya gustado el video y si fue así recuerda que puedes considerar la idea de apoyar económicamente el canal usando el link de la descripción. Si lo haces podré hacer más contenido como este en el futuro, a la par de ayudarme a finalmente conseguir que el mismo tenga unas fechas más fijas. Les recuerdo que si conseguimos la meta en Ko-fi también podremos traer análisis de videojuegos al canal y poco más. ¡Un saludo! Otra semana, otro video, mátenme. Estoy empezando a ver un patrón en mis videos, todos siendo jodidamente largos, lo siento mucho. Y recuerda Miriam, tienes las puertas abiertas para pasarte por mi canal a dejarnos algo de tu amor si así lo deseas. Trae una edición física de Huki firmada, porfa. Si te gustó el video recuerda darle like, eso me daría mucho. Y comenta qué opinas de Huki. Me da genuina curiosidad saber qué opinas de esta obra maestra del webtoon. Recuerda compartirlo para así esparcirme por toda la plataforma, al igual que suscribirte y darle a la campanita para así volverme youtuber de anime y no tanto de anime definitivo. Y si te gustó mucho el video, te recuerdo que puedes apoyar económicamente usando el link de la descripción. Con solo $1 ya me ayudas a volverme el mago más fuerte de todo YouTube. O si prefieres apoyar mi campaña en Ko-fi a partir de $3, para así ayudarme a terminar mi PC y así traerles más videos de mayor calidad más rápido. Un saludo y agradecimiento al reviewer desconocido, persona que se convirtió en un contribuyente del canal. Amigo, que sepas que lo agradezco mucho. Y me despido no sin antes recordarles que si quieren estar tanto novedades del canal pueden seguir mis redes sociales, tanto Facebook como Twitter e Instagram, todo link en la descripción. Y sin más nada que decir, aquí se despide el capitán. ¡Yane!